Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es el santo ser que nacerá. El ángel Gabriel hace un anuncio sin igual, como lo estuvimos viendo la semana pasada, en los versos 26 al 30, que fue lo que vimos precisamente la semana pasada. Iniciamos a ver la bendición del anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Así que valoremos y celebremos cada día de nuestra vida que Dios nos ha dado a su Hijo, así tal y como lo hizo precisamente María. Dice la palabra de Dios, y esto lo estaremos viendo la próxima semana, si Dios nos lo permite, en el capítulo 1, pero ahora los versos 46 y 47. Dice María: entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pues a eso es precisamente lo que vino el Verbo encarnado, el Dios hecho carne, Jesucristo, nuestro Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Vino para salvarnos y para que los suyos, para que todos nosotros le adoremos, le exaltemos, alabemos y exaltemos su nombre. El Espíritu Santo nos enseña que tal y como lo hizo con María, sería también con nosotros, para que nazca en nuestra vida, para que nosotros lo dejemos entrar a nuestro ser, a nuestras entrañas. El Espíritu Santo nos lleva precisamente a Cristo, la esperanza de vida, el misterio oculto a través de los siglos, que es precisamente Cristo en nosotros. Entonces el Espíritu nos convicta, tal y como el ángel le dijo a María, nos dice a nosotros que somos muy favorecidos, que somos ricamente bendecidos, y lo leímos la semana pasada, y que somos aceptos en el amado. Así que el día de hoy entramos y vemos, y nos dice, como nos dijo la semana pasada, el Señor está contigo, o sea, estamos llenos de gracia, somos bienaventurados. Todo esto y más encierra el anuncio del nacimiento de nuestro Señor. Esto quiere decir que tal y como María, somos nosotros receptores de Cristo Jesús en nuestra vida, de esa gracia que Dios nos ha dado a través de la fe que tenemos puesta en Cristo Jesús, el santo ser que nacerá. Nos dice aquí en el capítulo 1, verso 31, que estaremos viendo el día de hoy: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Concebirás en tu vientre, concebirás en tu ser y darás a luz un hijo. Aquí están las buenas nuevas de salvación, la excelente noticia para toda la humanidad. Cuando, o como diría Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así lo dice Mateo 3, el verso 2. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14 y 16, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego dice el apóstol Juan, de Juan el Bautista, Juan dio testimonio de él, o sea, Juan el Bautista, y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. O sea, tiene un rango más elevado que yo, decía Juan el Bautista, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, o todos hemos tomado gracia sobre gracia.
Esto es maravilloso. Así que esto es lo que el mundo estaba a punto de experimentar. De esto es de lo que se trata precisamente la Navidad. El parteaguas de la historia. Jesucristo, nuestro Señor, el Verbo se hizo carne, el que era antes que toda la humanidad, que todos nosotros, el Alfa y el Omega, el que tiene un rango más elevado que todos. Y le dice el ángel a María, le pondrás por nombre Jesús. Jesús. En hebreo, Yeshua. En griego, que es como está escrito precisamente el Evangelio de Lucas, o todo el Nuevo Testamento. En griego es Jesús o Isus. Isus, Sous, Isos, aunque creo se pronuncia Isos, que significa el Señor salva. Por eso es que en el Nuevo Testamento ya se traduce como Jesús, por el griego, que es el más parecido, no tanto Yeshua, porque no está escrito en hebreo. Es un prototipo de Josué, que guió precisamente a Israel a la tierra prometida, y eso lo vemos en Josué 1:2. Y así el santo ser que nacerá guiará a su pueblo precisamente a la vida eterna. Jesús es un nombre sobre todo nombre, hace rato lo estuvimos cantando, y en Filipenses lo define así el apóstol Pablo, así es como lo ve ahora un creyente del Nuevo Testamento que tuvo relación con nuestro Señor Jesucristo. Y dice Filipenses 2, versos 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió o le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús o al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso Juan el Bautista dijo, el que viene después de mí fue antes que yo, porque tiene un rango que es superior al mío. El que era, el que es y el que ha de venir tiene un rango superior a todos. Por eso añade el ángel en el verso 32 y nos dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Mira qué interesante, mira qué hermoso lo que nos revela precisamente la bendita palabra de Dios. Todo lo que nos dice para que nosotros podamos valorar lo que es en realidad la Navidad, que nosotros podamos ver con exactitud lo que es la Navidad. Este será grande, el santo ser que nacerá será lo máximo, será enorme, será grande, este será eternamente exaltado. Así lo define el apóstol Pablo también en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versos 15 y 16. Mira cómo lo ve el apóstol Pablo, que es como nosotros también debemos verlo. Este será grande, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, dice Pablo, y habita en luz inaccesible, o sea, imposible de alcanzar, que no se puede llegar a Él. Así de grande es nuestro Dios, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Pablo lo está elevando, y esto es lo que va encaminando también precisamente el doctor Lucas al enseñarnos aquí en el Evangelio de Lucas, que es grande nuestro Dios. Esto se va encaminando a como Pablo empieza exaltando a nuestro Señor Jesús y haciéndolo igual a Dios. El escritor de la carta a los Hebreos exalta la grandeza de Jesús y escribió, siendo mucho mejor que los ángeles,
o simplemente o llegando a ser superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Hebreos 1:4. Y por si fuera poco, agrega el ángel Gabriel y dice: Hijo del Altísimo. Este será grande y será Hijo del Altísimo. El término griego que Lucas emplea para Altísimo es el de El Elyon. El Elyon, que significa Dios Altísimo. Por ejemplo, Isaías lo usa en el 57:15, porque así dice el Elyon, así dice el alto y sublime, que vive para siempre, lo que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito o con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados o de los contritos. Eso es lo mismo que escribió Moisés en Génesis 4:18, cuando dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de El Elyon, del Dios Altísimo. Esto es lo importante, que nosotros podamos ver y valorar quién es Jesús, quién es este santo ser que nacerá, puesto que un hijo porta las cualidades de su padre. Llamar a Cristo Hijo del Altísimo es una forma en que el mismo Evangelio de Lucas nos revela y nos dice que es igual a Dios. ¡Qué maravilla! Por ejemplo, en Juan 10:33, los judíos, dice, le contestaron: no te apedreamos, escucha, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios, te haces como Dios. Ese era el motivo por el cual ellos crujían los dientes y querían matar a Jesús, y mataron a Jesús por ello. Así que lo que el ángel Gabriel está diciéndole aquí a María es que su hijo será igual a Dios, Dios Altísimo, El Elyon, Emmanuel, Dios con nosotros, o como la palabra nos dice en Hebreos 1:3, ¿no? Cuando nos dice que siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso es lo que está diciendo, como también lo leímos en el Evangelio de Juan: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. En Juan 14:89, mismo nuestro Señor Jesucristo lo declara y lo dice. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? Él es el León, Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Altísimo, Él es Dios Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, el santo ser que nacerá. Dice que Dios le dará el trono de David su padre, ya hablando humanamente, pero a la vez exaltándolo a que su reino será para siempre. Por eso el verso 33 de Lucas 1, ahí donde estamos, dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel Gabriel está recalcando la permanencia eterna del gobierno de Cristo sobre todos nosotros, y sobre todo, para siempre. Su reino no tendrá fin. Esto me llena a mí de gozo, y esto me llena a mí de motivación para seguir sirviendo al Señor,
porque sé que su reino no tendrá fin, porque sé que será para siempre, que será por la eternidad, su reino no tendrá límites. Apocalipsis 19:16 dice, y en su manto o en su vestidura, en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores, para siempre. Inclusive está todo con mayúsculas. La semana pasada vimos que lo dilatado de su imperio en Isaías 9:7 no tendrá límite, no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. El profeta Daniel también lo profetizó. Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Gloria a Dios. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará, pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Su reino no tendrá fin. Son excelentes noticias de quien llegó hace ya poco más de 2000 años a este mundo para que pudiéramos conocerle y para otorgarnos esa vida eterna. Los hijos de Coré, el escritor de Hebreo, lo escriben igual. Mira los hijos de Coré en el Salmo 45:6. Tu trono, Dios, es eterno, o sea, por el siglo del siglo y para siempre. Cetro de equidad o de justicia es el cetro de tu reino. Tú permaneces para siempre. Eso, lo que me encanta es que desde el Antiguo Testamento estaba profetizando y vino a cumplirse hace ya más de 2000 años con el parteaguas de la historia que es Jesucristo. Hay un antes y un después de Cristo en toda la historia de la humanidad. Rey de reyes y Señor de señores. Esto es lo que debemos, hermanos, valorar. Esto es lo que nosotros debemos aprender y hablar. Principalmente en esta temporada, entender el verdadero significado de lo que es la Navidad. Él es el Dios al cual nosotros servimos, es el Dios al cual adoramos. Entrégale tu vida, ríndele tu vida y tu corazón. Eso es, deja que entre en ti, que pose en ti, que sea engendrado en ti. El verso 34, Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues, puesto que soy virgen, dice, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? O como dice la Reina Valera, no he conocido hombre, no he conocido varón. ¿Cómo será esto? Ahora prestemos atención, porque esto es muy importante y lo vamos a estar viendo de aquí en adelante. Esto de María es otra enseñanza de ejemplo a nuestra vida. María entendió que el ángel hace referencia a una concepción inmediata. Y por eso es que ella hace esta pregunta, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen o no he conocido hombre. Le dice al ángel, porque apenas ella y José van a la mitad de los preparativos de su boda, o sea, todavía llevaría un buen tiempo, tal vez hasta algunos años. Y ella le dice, pues ¿cómo será esto? Ahora esto, lo importante es que la pregunta de María está motivada por el asombro, pero no por la incredulidad o por la duda, no. Es por el asombro. Ella lo cree y por eso es que pregunta. Ella es un ejemplo para todos nosotros. ¿En qué área? En su fe y obediencia. Es un ejemplo inclusive para el mismo Abraham y Sara. Es un ejemplo inclusive para Zacarías, el esposo de su prima Elizabeth. Por eso es que el ángel no la reprendió a ella, como hasta cierto punto reprendió a Abraham y a Sara, cuando se rieron, cuando el ángel les da la noticia. O cuando Zacarías está recibiendo también la noticia.
de Juan el Bautista, ellos son reprendidos a tal grado que deja inclusive mudo a Zacarías. Ella no es reprendida por el ángel. Es un ejemplo maravilloso, María. Por eso el ángel no le reprendió como lo hizo con los ya mencionados. Ella creyó, porque por fe andamos y no por vista. Dios se complace en que se obedezcan, hermanos. Esto es la enseñanza que nos está dejando la palabra de Dios con María, el ejemplo. Dios se complace en que se obedezcan sus palabras. El obedecer y el prestar atención a la palabra de Dios es mejor que cualquier otra cosa. Eso es lo que estamos viendo en ella. Ahora, ¿qué de ti y qué de mí? ¿Qué tan obedientes somos nosotros a la palabra de Dios? ¿Realmente lo creemos? Y le preguntamos a veces a Dios: Señor, ¿por qué estás diciendo esto? Tal y como María lo hizo con asombro. Wow, esto es lo que va a acontecer. ¿Y cómo va a acontecer? Dime cómo va a acontecer. Pero nunca por duda o incredulidad, ella creyéndole siempre lo que Dios le está diciendo. Somos obedientes a la palabra de Dios. Debemos de serlo. Porque mejor es obedecer y el prestar atención que cualquier otra cosa. El verso 35. Lucas 1:35 dice: el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá, o el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo a María. Y esto, así fue. Tal y como se lo dijo el Espíritu Santo, así fue. El Evangelio de Mateo lo confirma. En Mateo 1:18, hablando del nacimiento de Jesús, dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, dice, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Ahora, esto nos deja dos puntos muy importantes. Aquí vamos a ver dos puntos sumamente importantes y de gran enseñanza para nosotros. El primero, y es el más importante, de lo que realmente está hablando literalmente Lucas, de lo que el ángel le está dando este anuncio, que esto fue un acto divino, para que no quede la menor duda. Fue obra 100% del Espíritu Santo. No la clase, escucha, de cohabitación entre seres humanos y divinos, tal y como lo enseña la mitología griega o pagana, de que los dioses bajaban y tenían relaciones con las mujeres. Eso no fue así. Inclusive en Génesis lo podemos ver, que así pudo haber sido de los ángeles caídos cuando tomaron mujeres, y que de ahí nacieron los héroes de Grecia. Así lo escribe inclusive Josefo, uno de los historiadores del primer siglo. Que bien pudo haber sido que por eso es todo este rollo de la mitología griega o la greco-romana, ¿no? Que los dioses bajaban y tomaban posesión. No, esto no fue así. Tanto Lucas como Mateo dejan muy claro que fue a través del Espíritu Santo. Es como si hubiese sido por medio de inseminación. Algo así fue lo que hizo el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué tenía que ser así? Bueno, para que Jesús naciera sin pecado, santo y justo. Es por eso que tenía que ser así. Santo por el Espíritu Santo, por Dios mismo, por el acto divino, justo y hombre a través de María, sin el pecado que se introdujo por medio de Adán. Adán fue creado sin pecado,
Pero en contraste con Adán, Jesucristo nunca desobedeció. Por eso es que tenía que ser así. Y el que nos da una cátedra precisamente de esto es el apóstol Pablo. Les iba a decir, adivinen quién, claro, el apóstol Pablo. Romanos 5, 14 al 19 dice: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. ¿Te fijas de Jesucristo? Pero no sucede así con la dádiva, o sea, con el don o con el regalo, como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno, o sea, de Adán, murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios, el don, por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultado en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación o para un acto de justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, o sea la de Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal y como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Todo esto es lo que encierra la venida de nuestro Señor. Tenía que haber sido así, a través de un acto divino del Espíritu Santo en una virgen, para que fuese totalmente hombre, totalmente Dios, y para poder cargar con el pecado del mundo y poder salvarnos y llevarnos a Dios. Por eso fue concebido por este acto divino. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el punto número 2, segundo, el Espíritu Santo en el ser humano o principalmente en el creyente. El Espíritu Santo viene y convence al mundo de pecado. Y al convencer al mundo de pecado, o al que convenció de pecado, es para llevarlo precisamente a Cristo. En Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, dice nuestro Señor Jesucristo, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo más importante de la Navidad. Cuando el Espíritu Santo venga, nos convencerá de pecado y nos guiará a Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hermosa es la palabra de Dios. Hermoso es nuestro Dios. Y hermosa es la promesa de Dios de que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. En Colosenses 2, 9 y 10 nos dice: porque toda la plenitud de la deidad reside, habita corporalmente en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y dice: y ustedes han sido hechos completos. Están completos en Él. O sea, han alcanzado plenitud. ¿En quién? En Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad, o sobre todo principado y potestad. Mira qué maravilla. El Espíritu Santo viene sobre nosotros. El Señor nos cubre con su sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente. El poder del Altísimo está sobre ti y está sobre mí, está sobre todos nosotros. El poder del Altísimo nos cubre. Y nos dice la palabra en Colosenses 2:10, lo acabamos de leer, y ustedes están completos en Él. Estamos completos en Él. Estamos saciados en Cristo. Es que por eso nosotros somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Porque cuando Cristo Jesús entra a nuestra vida, Él sacia todo nuestro ser, nos completa, no tenemos necesidad de nada más. Por eso, aunque venga viento, marea, estamos fundados sobre la roca, estamos completos en Él. Y esta casa no se mueve por nada. Estamos llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, en Él, o sea, en Cristo, en el Mesías, en ese Jesús prometido, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, escucha lo que dice, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Fueron llenos del Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea Dios. El poder del Altísimo nos cubrió con su sombra. Ha nacido Jesucristo en nosotros. ¿Qué dices tú que nos escuchas? ¿Ha nacido Jesucristo en ti o aún no? Esto es lo importante. Por eso, el niño que nacerá, el santo ser que nacerá, y el ángel le vuelve a decir, y lo vuelve a confirmar, y se lo vuelve a decir a María, y nos lo dice a nosotros, será llamado Hijo de Dios. Igual a Dios, valoremos, hermanos, y tomemos la Navidad más en serio, pero a la vez también celebremos con más júbilo y con alegría a aquel que ha venido a salvar nuestras vidas. Porque nosotros como creyentes, esto es lo que estamos recibiendo. El santo ser que nacerá será igual a Dios, será llamado Hijo de Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. Es Él. Y nosotros debemos creerlo, nosotros debemos valorar 100% su bendita palabra, lo que Él dice. Esto es lo importante de la Navidad, que nunca se nos vaya a olvidar. Alabemos con júbilo a quien estamos celebrando. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. Mira, profetizado 2750 años atrás. Un niño nos es nacido, o sea, fue profetizado 750 años atrás antes de que naciera. Hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, o el principado sobre su hombro, dice la Reina Valera, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte o poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Él es Dios. Este es el anuncio, las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que recordamos con gozo y alegría en nuestro corazón. Eso es lo que encierra el mensaje de la Navidad. Eso es el santo ser que nacerá.